Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Está usted en Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Y como cada fin de semana tengo el gusto de poder saludar, ahora a distancia, a mi amigo William Yarmes. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Bien, con el gusto de saludarte y saludar a nuestros amigos que nos permiten acompañarles. Buenas tardes. Buenas tardes, William. Y bueno, pues vamos a platicar pues los temas quizá que consideramos en una junta el día de hoy, lo más, digamos, relevante que ha ocurrido en estos días, William. Pues si gustas empezamos con el primer tema, las estrategias de la presidencia para fortalecer al Estado. William, ¿cómo le ha hecho, digamos, prácticamente el presidente para poder afianzar este proyecto de cuarta transformación relativo a varias instituciones, varios, digamos, organismos? ¿Cuál es tu punto de vista? Y pues ya sobre la marcha, pues ahí vamos platicando y vamos debatiendo, si te parece. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. ¿Qué lectura hago de lo que está pasando ahora? En este periodo que tenemos de un nuevo gobierno y en esta temporada pues tan atípica que estamos viviendo los mexicanos desde hace un año, poquito más de un año ya. Porque es importante entender que esta situación sirve como plataforma o como terreno de juego o como campo de batalla, como lo quieras decir, para tomar diferentes decisiones y para implementar diferentes estrategias para alcanzar objetivos desde la perspectiva política que tienen que ver con mantenerse en el poder y con controlar en la medida de lo posible y lo más que se pueda el poder en el gobierno. Lo que estoy tratando de decir es que el tema que proponemos hoy es cómo entender la estrategia del gobierno, que es un gobierno que pretende gobernar de forma diferente, es un movimiento, es un gobierno que emana de un movimiento y que lo que busca es, eso parece, y que lo que busca es barrer con todo lo que habíamos vivido en los últimos años, que fueron como 72 años del PRI, luego fueron 12 años del PAN y luego fueron otros 6 del PRI, ¿no? Entonces, si le sumas son 84 y 6, 90, ¿no? 90 años, ¿sí? ¿Tanto así? Es muchísimo, ¿no? Bastante. O sea, 72 y 12, ¿sí, no? Son 84. Son 84 años. 84. Y 6 años de Peña Nieto son 90, ¿no? 90. Dándole la razón a quien haya dicho que habíamos tenido una hegemonía priista a lo largo de 72 años que se rompió con la llegada de Vicente Fox, que después cambia con Felipe Calderón, se mantiene de alguna manera, y luego se refuerza o se renueva, ¿no? O se refrenda con la llegada de Enrique Peña Nieto. Y entonces después llega Andrés Manuel López Obrador con una idea de cambiar todo lo que él había venido criticando desde sus inicios como luchador social y después como un personaje político. Entonces, finalmente, cuando llega a una posición en la que ya tiene todas las prerrogativas, porque es el presidente, y en donde ya tiene todos los elementos para poder generar políticas y para poder hacer cosas, poder lograr, cuando ya tiene el poder, es decir, la capacidad de hacer cosas, pues entonces empieza a cambiar, ¿no? A mí me parece natural que llegue un presidente nuevo, emanado de un movimiento nuevo. Ahorita vamos, seguramente me vas a decir, pero ¿cómo dices eso si es un viejo lobo de mar, sale del PRI, después fundó el PRD, es exactamente lo mismo? Sí, claro que es exactamente lo mismo, pero si después de 72 años el único partido que había y la única fuerza política importante era el PRI, pues ¿de dónde esperas que salga la gente? Pues del PRI, hombre, ¿no? Y de otros partidos más antiguos como el PAN, porque el PAN obtuvo su registro antes que el PRI, pero al final eran las fuerzas políticas que existían en una época más actual en el país, y entonces lo que hay que entender es que la mayoría de los políticos traen una escuela priista, ¿no? Llámale como quieras, por donde la veas. Sí. Entonces, tú me preguntas cómo veo yo la estrategia del presidente y lo que está tratando de hacer.
Aquí hay dos cosas que veo. La primera es el presidente como si llegara un jefe a un nuevo trabajo, tiene que cambiar todo lo que no le acomoda, todo lo que no va de acuerdo con su política o con su estrategia o con sus objetivos, y también tiene que cambiar todo lo que le estorba. Tú cuando llegas haces un análisis y dices, este me va a hacer ruido, este me va a molestar, a este sí lo puedo aprovechar porque esta es una pieza importante dentro de la estructura, pero a otros los voy a quitar y la mayor parte de las cosas que yo pueda cambiar, las voy a cambiar. Primero, porque me parece que son un problema y creo que pueden ser perfectibles, y segundo, porque me voy a cobrar lo que me hicieron, ¿no? Yo no sé, Luis, si tú lo has reflexionado de esta manera. El INE le pegó 2 veces a López Obrador. El INE le pegó 2 veces y todo el mundo le recuerda a López Obrador sin entender qué fue lo que pasó, que haya cerrado Paseo de la Reforma. Qué bueno que lo cerró. El sistema político, ¿no? Porque sí, pero vamos a empezar con el INE, ¿no? Que el INE fue el que lo negoció, ¿no? Porque, a ver, si le vamos a dar la razón al INE y la naturaleza con la que fue creada, pues el INE es el responsable de las elecciones. El INE es justamente ese organismo autónomo, lo que quiera que eso signifique, que se supone que es el responsable de garantizar elecciones limpias. Como le llaman, William, el árbitro de las elecciones, ¿no? Es el árbitro y es el organizador y es el supervisor y es el juez, sin ninguna duda, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Correcto. ¿No? Entonces, estoy tratando de presentar mis lecturas, ¿no? O sea, una lectura es esa, quitar todo lo que me estorba en aras de alcanzar mis objetivos, en aras de lograr lo que yo entiendo. Estoy hablando en primera persona como si fuera el presidente, en lo que yo entiendo que es mi proyecto de gobierno, y me voy a sacudir y me voy a cobrar las que me hicieron, podría ser, no lo sé, la política juega de muchas maneras, y la otra es que dentro de esta misma, es que el presidente realmente tenga una voluntad, un objetivo y un propósito de cambio, ¿no? Que realmente quiera transformar este país para bien, y él como presidente, al parecer se supone que ha logrado recoger a lo largo de todos estos años las necesidades de la gente, los puntos de vista de la gente, estoy hablando en lo ideal, y en función de eso va a tomar decisiones y va a diseñar programas, políticas, etcétera, ¿no? Si te fijas, no digo políticas públicas, porque políticas públicas es una expresión errónea, porque las políticas normalmente están diseñadas para afectar o para interesar al colectivo. Entonces, la política por sí misma es pública. Entonces, cuando dices política pública, estás redundando. Es una redundancia. Es un lugar común, es una muletilla que todo el mundo adquiere. Que te interrumpa, sí, porque si no nos vamos a ir desviando. Y es parte también de lo padre de este programa. Aquí tú mencionas que López Obrador, por un lado, tiene, pues digamos, el sentimiento de el revanchismo con el INE. Es válido. Podría ser. Un presidente. Sí, digo, estamos como que analizando por fuera lo pero que no solo el INE, es. No solo el INE. Bueno, ahorita estoy hablando del INE, nada más. Instituciones, ok. Bueno, las instituciones, pero bueno, básicamente el INE, comentábamos por la cuestión esta que le hicieron fraude en 2 ocasiones. Aquí la cuestión, William, que no es un problema y lo hemos platicado durante mucho tiempo, que el presidente de la República pueda tener esta parte. Entiendo que la lógica exista este sentimiento de, pues, digamos, si no odio, sí como pues, malestar por lo que ocurrió, lo que vivió Andrés Manuel López Obrador, pero aquí yo, digamos, poniéndolo, William, en este, digamos, pues puesto que es tan importante que es el de un presidente de la República. Mencionábamos hace programas que aquí una de las cosas que ha sido criticado el presidente es que divide, o sea, a través de demostrar digamos, estas inconformidades o hasta cierta manera este odio. Lo vimos hace unas semanas con Salgado Macedonio, cómo amenazaba al instituto, a los consejeros, etcétera. Mi pregunta, William, es, una cosa es la naturaleza, me puedes decir, pues yo no gobierno en los sentimientos del presidente, pero ¿qué tan válido es que un presidente de la República pues manifieste y utilice este sentimiento de ira o de enojo en cuestión, digamos, de estos órganos que son importantes finalmente para la sociedad? Como mexicano tiene todo el derecho y toda la libertad de hacerlo y de manifestarlo. Esto que te estoy diciendo es una lectura que estoy haciendo yo.
O sea, la posibilidad que tiene ahora el presidente de cobrarse todo lo que le hicieron al mismo tiempo que empata con su proyecto de gobierno de realmente, acuérdate que es la 4T. La 4T, si lo tomamos como debe de ser, desde una perspectiva de análisis de contenido, la 4T es la cuarta transformación. O sea, el presidente lo que quiere hacer es generar una impronta que deje huella para la historia de este país. O sea, no es un presidente gris como Cedillo, o no pretende, pues, no pretende ser un presidente obtuso como Miguel de la Madrid. ¿Sí me explico? Tampoco pretende ser un presidente con proyecciones internacionales como Carlos Salinas de Gortari. Él es un presidente que se siente patriota o que se expresa, se dice patriota, comprometido con los pobres, habla justamente con un grupo poblacional al que no se le hablaba antes o que se despreciaba con una gran facilidad. Ojalá que sea legítimo, ojalá que sea honesto. Y entonces, dentro de esto, Luis, hay que entender lo que está diciendo. Es una cuarta transformación que realmente le quiere dar la vuelta a la hoja y quiere empezar a escribir un capítulo nuevo de este país al tiempo. La única que nos va a poder decir si es cierto, si fue posible o no, será la historia, junto con su aliado, que es el tiempo. Pero la otra lectura, mi querido Luis, es que desde la perspectiva política tradicional más pura que conocemos en México y en el mundo, probablemente está atendiendo al dicho que dice, para que todo siga igual, hay que cambiarlo todo. Y entonces el presidente viene, patea el avispero para que todo el mundo se aloque, para que todo el mundo empiece a criticar, para que todo el mundo se manifieste, y mientras todas las abejas o las avispas están volando, ¿no? O sea, patea el panal y mientras todas las abejas están enojadas buscando un responsable o haciendo ruido o expresándose a favor o en contra, ¿no? El presidente puede hacer su juego y puede estructurar su proyecto como él quiera para que al final del día acabemos este sexenio y los que vienen con el mismo país, con las mismas instituciones, quedándoles a deber a los mexicanos y sosteniendo en el poder a los grupos políticos y a los grupos económicos, es decir, a los que ostentan el poder político y a los que ostentan a los dueños de los medios de producción, estos grandes capitales, que por cierto, la semana pasada o antepasada, por ahí salió, me parece de lo más frívolo, pero nada más lo comento, para que la gente sepa, salió la lista de los mexicanos más ricos en Forbes México, ¿no? Y son chiquititos comparados con los primeros lugares de la lista, sin contar al ingeniero Slim, pero todos los demás que están en una lista, en una posición muy baja dentro de esta lista de Forbes 500, pero están en la lista, insisto, lo que quiera que eso signifique, ¿no? Ahí están, si quieres saber quiénes son, los que toman decisiones en este país y que negocian con el presidente y que una cosa es lo que se dice en los medios y lo que se lee y otra cosa es lo que verdaderamente pasa. O sea, por favor, no nos hagamos los ingenuos o los inocentes y que no estamos enterados o que no sabemos que las verdaderas negociaciones no se hacen en lo público, no se hacen en las comisiones de las cámaras de diputados, no se hacen ahí. Entonces, para cerrar esta idea, Luis, esta primera parte, esto es lo que yo entiendo de lo que está haciendo el presidente. ¿Me explico? El presidente tiene su juego muy claro y va para allá. Él tiene una meta muy clara, tiene la vista puesta en una meta y se va a empeñar en llegar a ella, como todos los que han utilizado y los que se han sentado en esa silla. ¿Sí me explicó? Entonces, sí, claro. Ahora, la otra, hay que verlo también desde la perspectiva del análisis periodístico, comunicacional y ciudadano, ¿no? Civil, por decirlo de alguna manera. Revisemos las instituciones, Luis, amigos que nos hacen favor de vernos. El presidente se ha manifestado en contra de ¿quién? Primero, en contra de todos los privados monopolizadores, ¿no? Por eso la disposición que acaba de tener con Petróleos Mexicanos para que, valga la expresión, controle los precios del petróleo en México y de la gasolina, sobre todo, ¿no? Lo cual ha generado un escándalo porque choca con intereses internacionales y con intereses de gobiernos anteriores, con los compromisos que han tenido ya bien pactados para que las empresas internacionales vengan a enriquecerse a México a vendernos gasolina más cara, porque curiosamente las gasolinerías nuevas, las que están, las nuevas, todas, sí, la amarilla con rojo, verde con amarillo, la roja completa. Ahora que estuve en Guadalajara la semana pasada, hay más de 12 marcas diferentes en Guadalajara, ¿no? De pronto no sabes si es tienda de conveniencia bueno, hay hasta gasolinería de Oxxo, ¿no? Oxxo tiene su gasolinería, 7-Eleven tiene su gasolinería y así todas las empresas, digo, no me sorprende, pero sí me llama la atención que las empresas, Oxxo no necesariamente, pero todas estas demás que acabo de mencionar, curiosamente, las extranjeras,
Sí, vienen son con más los precios caras. más altos. Pero claro, es muy interesante porque eso es como un compromiso, es decir, a ver, pero tú tienes que mantener o tienes que permitir que Petróleos Mexicanos siempre esté más barato, aunque sea muy caro, para que la gente tenga la impresión, la percepción, tú sabes mucho de eso, en tu imagen, Sí. en tu programa de imagen sabes eso, la percepción es que, claro, Pemex es más barato, claro, porque Pemex es la de los mexicanos, ¿no? O sea, también ese es un juego perverso, mi querido Luis, en el Oye, manejo del hablando de mercado. juegos perversos, perdón que te Sí, interrumpa, sí, dime. tú acabas de tocar un punto trascendental. Digamos, la idea, la propuesta era de que darles esta concesión a estas compañías para traer la gasolina aquí a México y que fuera más barata. Al final de cuentas, tú lo estás diciendo, son más caras. Como ese tipo de engaños hay muchos, William, y creo que los mexicanos Sí. también estamos cansados de este tipo de cosas, porque finalmente llega la competencia y pues resulta que pues no es eso que buscaban otros gobiernos, porque no fue el de López Obrador, fueron otros gobiernos, pues realmente no ayuda en nada a la economía mexicana. Aquí en En este nada. sentido, él quiere apuntalar a Pemex, creo que pues está bien, aunque no depende totalmente de Petróleos Mexicanos, la cuestión de fijar precios, o sea, esa autonomía que quiere darle López Obrador a Petróleos Mexicanos, a mi modo de ver, es utópica en una de las partes principales. ¿Por qué? Porque se rige mediante un mercado internacional. Entonces, Pero se rige, el mercado internacional es el del petróleo, Luis, no el sí, de las ok, sí, gasolinas. sí, 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 O sea, las sí, gasolinas las tasamos correcto, en México. Las sí, gasolinas las tasamos en México. Acuérdate que lleva subsidio, acuérdate que lleva IEPS, el impuesto especial a productos y servicios, y acuérdate que lleva otras cargas ahí que son importantes, que nosotros como consumidores no entendemos, pero sí tenemos que pagar. ¿Me entiendes? sí, Porque si la verdad viéramos el precio real de un litro de gasolina, el costo, no el precio, sí, el costo real de un litro de gasolina, es muy tendríamos que alto. estar pagando como la cuarta parte o tendríamos que estar pagando más o menos lo mismo que pagan en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que nos vende la gasolina, la mayor parte. Ahora, acuérdate que el presidente tiene la idea de hacer las refinerías y de producir gasolina en México. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, pues en unos años, porque son proyectos de largo plazo, ¿no? Y probablemente ahí sí se refuerza este tema. Pero mira, curiosamente, y mire usted que nos hace favor de vernos, curiosamente, yo no sé si te has dado cuenta, pero el 90%, si no es que el 100%, el 90% de las grandes automotrices en el mundo ya están dirigiendo sus objetivos y sus esfuerzos a los autos eléctricos. Ya todo el mundo ya cayó en el discurso desde la perspectiva de la responsabilidad social de cuidar el medio ambiente y también como mecanismo de presión a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a otros grandes productores de petróleo en el mundo que no forman parte de la OPEP y que están presionando y que están jugando con los controles de los precios de petróleo. ¿Me explico? Entonces ahora las automotrices dicen, sí, pues entonces ahora yo me voy nada más a hacer vehículos eléctricos, ¿no? Y ya incluso han publicado las promesas de decir, yo prometo que para partir de tal año no vamos a tener vehículos de combustión a gasolina, vamos a tener puros vehículos eléctricos. Bueno, pues está bien, o sea, ahí hay otra confrontación política que tenemos que ver, que me queda claro que pues ahí se ve el desprecio de las grandes empresas y de los grandes corporativos, porque dicen, bueno, pues la gente que no se pueda comprar un auto eléctrico, que es como el 100% de la gente, estoy exagerando, pues imagínate qué van a hacer. O sea, ¿qué va a hacer la gente que con mucho esfuerzo se ha comprado un coche a gasolina que no le va a alcanzar para comprarse un coche eléctrico nuevo? Se va a tener que esperar con su coche a gasolina 4, 5, 6, 7, 10 años para que ya que esté usado un coche eléctrico, pues ya lo pueda comprar para que más o menos le alcance. Y a ver en cuánto le evalúan su automóvil viejo, ¿no? Entonces, como ves, y además a gasolina, que ya nadie lo va a querer, ¿no? Es como si tú quisieras vender ahora un teléfono viejo, ¿no? O como si quisieras vender leña para el calentador, ¿no? Que probablemente en algún sector de la población todavía ocupen leña para el calentador, ¿eh? O sea, también hay que tener cuidado porque este país es un país multidiverso. Yo me refería, digamos, a un nivel citadino, ¿no? En general, me queda claro que hay todavía muchos puntos de la República que no tienen ni siquiera los servicios básicos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que pensar, al menos yo mi análisis lo hago tratando de incluir a los 126 millones de mexicanos que dice el INEGI que somos, o los 132 que dicen las proyecciones internacionales en otros estudios y con otros indicadores. 126 millones, para hablar con los números oficiales. Entonces, mi querido Luis, como ves, creo que lo que tendríamos que hacer es desmenuzar
dentro de la estrategia del presidente de fortalecer el Estado, que parece que eso es lo que quiere hacer, también fortalecer su gobierno, por supuesto, porque lo que quiere es garantizar su permanencia o la de su movimiento, la de la 4T. Ya dije que la 4T va a tomar muchos años para convertirse en eso. Entonces, lo que tendríamos que hacer es analizar, hacer una evaluación de cuál ha sido el papel y los resultados que han dado los organismos que el presidente está poniendo en la palestra, o que está poniendo, o que está exhibiendo y que quiere, pues sí, ¿cómo decir? Condenar o cambiar o modificar. Y a mí ahí sí me parece que tiene mucha razón. Yo lo he dicho desde el principio, el INE nos ha quedado a deber. El INE ya no forma parte ya no es un instituto ciudadano. El INE es un instituto partidista. Está copado por los partidos. Se hace lo que los partidos quieren, porque hay una cantidad de dinero que todo el mundo le hace ojitos así como de rico MacPato o ya sabes, de dinero, ¿no? De dólares, ¿no? Como si fuera su obsesión. Bueno, es como lo que es su obsesión por el dinero. Esa es una. Ahora, el presidente está también poniendo en el estrado o está poniendo en el banquillo de los acusados a la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Cuál es la naturaleza de la COFESE, Luis? Evitar que haya monopolios en México, evitar que haya concentración de actividades. ¿No? A ver, revisemos el entorno. Justo en la cuestión, bueno, digamos, de equidad competitiva. ¿Y qué me dices? A ver, tú valóralo desde tu perspectiva. Pues, ¿Ha funcionado en la COFESE? Que lo mismo que el INE, o sea, ya el propósito realmente ha sido manoseado en muchas acciones. O sea, realmente sí. Las instituciones aquí, tú bien lo decías, el INE nace bueno, el IFE como tal, nace bueno en el sentido de ser ciudadano, de ser visor, de no interesarse por esos salarios que son estratosféricos para la mayoría de los mexicanos, estas bondades que te da un puesto como consejero presidente, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas pues distorsionan a lo largo del tiempo. Por eso quizá Lorenzo Córdoba no quiera dejar, igual que los demás en el INE quieran dejar esos puestos, porque ¿dónde van a encontrar, a la edad que tienen, con el país como está, dónde van a encontrar un empleo que les dé estos beneficios, William? Claro, y además si analizas a estos funcionarios de los que tú has hablado, pues nada más te vas a dar cuenta de lo viciado que está el instituto cuando te das cuenta que cada uno de estos personajes de los que has hablado obedecen a intereses específicos de ciertos partidos y de ciertas fuerzas políticas pasadas que todo el mundo, o que muchas personas, no todo el mundo, que muchas personas pues han quedado con un mal sabor de boca después de sus gobiernos, ¿no? La gente no quiere saber nada del PRI, la gente no quiere saber nada del PAN, la gente no quiere saber nada del PRD, y ahora resulta que son PRIAN, y ahora resulta que son PRIAN-PRD, y la gente no quiere saber nada de muchas manifestaciones políticas. Y no es que la gente quiera saberlo todo de Morena o de la 4T, no es así. Pero a ver, no seamos incongruentes. Si la mayoría de la población se ha venido quejando, y así lo manifestó cuando votó por López Obrador, se han venido quejando de las fallas que han tenido los gobiernos anteriores, ¿qué les hace pensar que las cosas van a ser naturalmente buenas o diferentes solo porque llegó un presidente nuevo? El presidente nuevo tiene que cambiarlo todo. Ya dije, a riesgo de que lo cambie todo para que las cosas sigan igual, o a riesgo verdaderamente de que lo cambie todo para que este país vaya por otro camino. Ahora, aquí hay un tema psicológico que es muy importante, Luis, nada más para terminar, y lo digo rápido. El miedo y la ansiedad que genera el cambio. Ese es un tema también muy importante. Por eso muchas personas también se manifiestan. Si a la gente le dices, va a desaparecer el INE, los pones nerviosos porque les simbras sus bases, les simbras estos principios y no saben qué hacer porque no tienen otro asidero, porque no tienen otra opción, porque en su área de confort no quieren pensar en otra cosa. No sé si me explico. O sea, tradúcelo a otro campo, tradúcelo al campo individual. En el campo individual, cuando tú estás acostumbrado a hacer una cosa durante 10 años y de pronto te dicen, pues, ¿qué crees? Ya no va a ser así. Sorpresa. Y llega una nueva rutina, llega un jefe nuevo, empresa que salía la tuya y te diga, ¿sabes qué? Adiós tu zona de confort, ponte a hacer las cosas de esta manera, con estas nuevas técnicas, con estos nuevos procedimientos. ¿Y qué hace el ser humano? Pues se nubla de la cabeza en el sentido de no quiero. ¿Por qué? Porque pues puede ser malo, porque me va a costar más cosas, más esfuerzo, más dinero, más lo que sea. Y de entrada, ahora, pues viene el que te bloques.
Lo que puede pasar aquí también, Luis, es que puede haber un problema de comunicación, porque si no te saben comunicar cuál es el motivo de esos cambios, cuáles son las razones y cuáles son los objetivos de hacer esos cambios, pues tú no vas a entender nada. Pero si tienes un líder que realmente es sensible y que es inteligente y que te dice, a ver, quiero quitar al INE por esto, por esto, por esto y por esto, y no nada más con su discurso de conservadores y neoliberales y el movimiento de él, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, si lo hace de otra manera, probablemente la gente se sensibilice y diga, claro, tiene razón, hay que tratar de entender y analizar estas instituciones para ver si realmente están dando lo que tienen que dar, ¿no? Si han dado los resultados que se esperan. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. En programas anteriores hemos platicado eso, que quizá la comunicación de López Obrador sea el punto más deficiente de todas las propuestas, todas las reformas que quiere establecer. No le dice al pueblo lo que quiere o lo que necesita el país de reforma en cuanto al cambio. Y mi pregunta, William, también es aquí, ¿qué no está mal el hecho de pensar que un solo hombre puede cambiar todo? Tú lo decías en tu postura de que López Obrador lo quiere cambiar todo, y quizá el pueblo en el año 2000 en manos de Vicente Fox también tenía esa ilusión que llegara con una varita mágica el presidente Fox y arreglara de tajo todo, que quitara la corrupción, que mejorara la economía. Han pasado, William, pues varios presidentes después del PRI, regresó incluso el PRI y no funciona, no cambia. ¿Tú realmente piensas que López Obrador tenga esa, digamos, no nada más capacidad, esa sabiduría, ese, digamos, know-how de lograr todas las reformas que quiere? Porque yo, como veo, se está enfrentando pues con paredes que les llamamos democracia, pero también para un proyecto de trabajo, de gobierno, pues son barreras, son obstáculos. Y aquí quizá lo que tocas la gente, y yo diría que más que nada las personas que están acomodadas, que tienen pues propiedades, que tienen su trabajo, que les genera un buen salario, pues obviamente les pega en el sentido de, pues, ¿por qué voy a perder de repente porque el presidente le da preferencia a la gente de escasos recursos? Yo creo que el presidente por sí solo no tiene la capacidad de hacer las transformaciones y los cambios que quiere. Yo creo que el presidente se equivoca cuando concentra todo el poder en su persona y en su investidura. Yo creo que el presidente se equivoca si piensa que la única alternativa en este país es mantener la mayoría en los congresos. Así no funciona un país, así no funciona la política de un país. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo no soy ningún oráculo, ni tampoco soy ningún sabio, ni soy ningún asesor, simplemente veo las cosas desde una perspectiva como lo he venido aprendiendo a lo largo de mi vida. Si el presidente no tiene la capacidad de sentarse a dialogar con las otras fuerzas políticas para realmente alcanzar un consenso y convencer a los diferentes grupos en el poder, porque hay grupos en el poder aunque no se vean, y convencerlos de la necesidad de trabajar juntos en unidad por un mismo objetivo para que a todo el mundo le vaya bien. Si no tiene esa capacidad, que yo creo que no la tiene, porque nadie se atreve a decírselo y porque él no ve ese camino como un camino factible, probablemente lo ve muy irregular y le da miedo, y a él le gusta ir de bajadita con lo que aprendió hace muchos años, en un camino más pavimentado. Entonces este país no va a cambiar y este país no va a avanzar, y se va a ir López Obrador y va a llegar otro gobernante y va a ser lo mismo. Va a haber una confrontación eterna entre los diferentes grupos políticos, porque no son nada más los partidos, entre los diferentes grupos políticos, entre los poderes económico y político, y claro, el mediático siempre está ahí vinculado, y entonces el país no va a avanzar, el país no va a evolucionar. ¿Sí me explico? Tú lo dijiste al principio de la conversación, Luis. No me gusta verlo así, pero tú dijiste, ¿no te parece que el presidente divide? Sí, el presidente divide porque esa es la estrategia que él conoce. Necesita trabajar otra estrategia, pero no es nada más el presidente López Obrador, Luis. Este ha sido el común denominador a lo largo de la historia de este país. El partido que está en el poder y el grupo que está en el poder trata de anular a los que están a su alrededor
en lugar de, lo voy a decir de esta manera ingenua, en lugar de compartir el poder para que haya más ganancia para todos. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, les estoy dando la prerrogativa de decir, o la posibilidad de decir, órale, ¿quieres el poder? ¿Quieres quedarte en el poder? Pues ándale, pero trabajen en conjunto y hagan bien al país. Háganle un bien al país. Esa es una visión diferente, Luis, pero es que a la gente no le gusta, porque te digo que a la gente no le gusta cambiar la forma de pensar, no le gusta cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Cuántas veces has escuchado el dicho, pues es que así lo hemos hecho siempre? Es que llevamos 10 años haciéndolo así, es que siempre ha sido igual. Pues no, señor, las cosas tienen que cambiar, porque si no, este país no se va a desarrollar, este país no va a avanzar en general. Y ahí sí, aquí sí me atrevo a decir, veamos el ejemplo de otros países. Los países que han triunfado son los, en términos de gobierno, que llevan a buen término a su país y que cuando menos mantienen una tendencia de crecimiento y desarrollo estable hacia arriba. Claro que la pandemia es un paréntesis en la historia del mundo, pero todos estos países son los países que han logrado gobernar en conjunto. En conjunto, Luis, amigos, usted que nos hace favor de vernos, ¿sí me explico? Los países que logran mantener un diálogo y un acuerdo para que la gente se sienta más tranquila, para que no haya conflicto, para que no estemos peleando, porque entonces, Luis, se nos va la vida tratando de entender o tratando de chismear nada más si un personaje es culpable de no sé qué, si el otro personaje es culpable de no sé cuántas cosas, que si fulano de tal tiene un delito, que si fulano de tal, hoy Salinas de Gortari lo recuerdan porque mató a su hermano, ¿no? O mató a la sirvienta, o porque mató a no sé quién. O sea, no puedes recordar a un gobernante por eso. Somos y un ese país no puede ser el banal, principal. Mira, no lo sé. Yo quisiera pensar que no. O sea, El quisieras problema pensar que es no, pero para allá va, para allá va el final del programa de hoy. O sea, es que en no es realidad, banal, no es banal, es indolente, Luis, es indolente, que es diferente. O sea, es indolente, quiere decir que pase lo que sí, que pase, no le importa, que no le no duele. pasa nada, ¿no? O sea, en este país no pasa nada y cuando pasa, no pasa nada. Ese es el gran problema. Mira, déjame leerte un texto que me gusta mucho, muy breve, muy breve, muy breve. Creo que ya lo leí alguna vez en este programa. Es un fragmento de una carta que le escribe Carlota a la emperatriz Eugenia en 1865, de cómo veía a México. Y le dice, mira, le dice, es la nada. Le dice, este país es lo más importante, lo que los mexicanos ven o cómo reaccionan ante las cosas que pasan, es la nada. Y luego entre paréntesis pone la indolencia. En francés es le néant. Dice, la indolencia, que no quiere ser destronada. En este país nos da exactamente igual, Dice, vuestra majestad creía quizá como yo que la nada es incorpórea, pero al contrario, en este país se tropieza a cada paso con ella. Es de granito, más fuerte que el espíritu y solo Dios puede doblegarla. Fíjate nada más lo que dijo Carlota. Eso le escribe Carlota a la emperatriz Eugenia en 1865 desde su residencia, aquí en México, en Chapultepec. O sea, oye, qué fuerte eso de la nada. La indolencia, la nada. O sea, a ver, Luis, ya te lo dije, nos quitaron la mitad del territorio. William. Nos quitaron la mitad del territorio y no pasó nada. Sí, nada. Sí. ¿No? Y me da la impresión de que entregaron la mitad del territorio casi como si estuvieras en una cantina y dijeras, híjole, pues no traigo lana, pero ahí te dejo ahí te dejo mi reloj, ahí te dejo mi esclava, ¿no? Dije, bueno, pues ahí te dejo mi país para pagarte las cuentas que te debía, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Claro. O sea, a Estados Unidos se le pagó con eso, ¿no? Y bueno, ya después podríamos entrar en ese análisis de ese acontecimiento mexicano, pero histórico, pues. Pero, Luis, ¿me entiendes lo que te digo? Lo doloroso que es, o sea, el nivel de indolencia que existe en este país. Bertolt Brecht, el gran dramaturgo, Bertolt Brecht decía, tenía un dicho muy interesante, y eso pasa aquí en México, decía, vinieron por mi vecino, pero como mi vecino era negro y yo no soy negro, no hice nada. Vinieron por mi vecino, que era musulmán, y como yo no soy musulmán, pues yo no hice nada. Vinieron por mi vecino, que era judío, como yo no soy judío, pues no hice nada. Vinieron por mí y nadie hizo nada. Okay. O sea, fíjate qué dramático y qué potente es esto que te estoy diciendo. Sí, caray, pues es que mira, yo creo que parte de la desgracia de este país, ¿no? El hecho de que pues no haga nada la gente por mejorar
y que en este caso, agarrando, digamos, de manera pues literal esta cuarta transformación, nada más pensando en que pues sea por, digamos, mejorar este país, pues sí que es difícil ver que que el presidente vea que pues nadie quiere que se lleve a cabo una transformación. Digo, no me estoy metiendo, no quiero, digamos que se tome a que yo estoy a favor de una cuarta transformación tal cual o de las reformas tal cual. Estoy consciente que hay que analizar, creo que tú también, a pesar de que estás con esta parte de la preocupación del presidente de mirar a estas partes, partes poblacionales desfavorecidas, que antes nadie se había preocupado por ellas. Entiendo esa parte, pero bueno, dentro de la democracia, dentro del periodismo, dentro de este ejercicio de preocuparse por que se hagan bien las cosas, pues hay muchas cosas que preocupan. Y de lo que tú decías, ¿qué es lo que va a ocurrir, William, si termina la cuarta transformación, la administración del presidente, y tú lo acabas de decir, esta cuarta transformación no es de un sexenio, va a ser de más? Para cuando termine, ¿qué va a ocurrir, William, si volvemos a obtener los mismos resultados que obtuvimos con el PAN, que obtuvimos con el PRI, que obtuvimos con el PRD? ¿Qué es lo que va a ocurrir a nivel, digamos, emocional principalmente en nuestra nación? De por sí yo siento que ya estamos hartos, ya estamos cansados de cada 6 años lleguen los políticos y nos digan lo mismo. Es que en realidad tampoco tenemos memoria, William, porque nos ofrecen lo mismo, siempre sacan de su bolso, y ni siquiera ellos, porque es dinero nuestro, una torta, un refresco, una despensa, y que ni siquiera es una despensa digna, es una despensa. El otro día veía una despensa que daba la doctora Sheinbaum, que estaba descompuesto el frijol, ¿no? Entonces ni siquiera hay cuidado de dar las cosas de buena calidad. ¿Qué va a ocurrir, William, si termina la cuarta transformación y volvemos al mismo punto de origen? Pues yo creo que va a ser precisamente la historia de toda la vida, mi querido Luis. Primero llegan los gobernantes alimentando de manera impresionante la esperanza de los mexicanos, ¿no? La esperanza de todos de que ahora sí, ya viene lo bueno, ahora sí vamos a cambiar, ahora sí yo soy el mero mero, aquí mis chicharrones truenan, yo soy el papas fritas, ¿no? Perdón que use estas expresiones, pero son expresiones de políticos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener la esperanza muy, muy alimentada, muy crecida, va a pasar el tiempo y vamos a llegar otra vez a un nivel de decepción en el que vamos a decir, era exactamente igual que todos. Otro político más, otra vorágine, valga la expresión, de promesas no cumplidas, y entonces vamos a vivir nuevamente otro proceso de decepción como el que ha venido viviendo la sociedad. Por eso hoy ya se habla del colapso del capitalismo. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. O sea, hoy ya algunos teóricos y pensadores importantes ya hablan del colapso del capitalismo porque ya se descubrió, fíjate cuánto nos tardamos, desde la Segunda Guerra Mundial, ya se descubrió que el capitalismo no cumplió sus promesas de equidad, sus promesas, no cumplió sus promesas y no logró satisfacer las expectativas de la gente. Trabajo para todos, distribución de la riqueza, acceso para la salud, educación de calidad, todo ese tipo de cosas que hemos dicho durante toda la vida, que hoy se sigue hablando de lo mismo. Escucha, por favor, el discurso. Ninguna doctrina ha cumplido su expectativa, ¿no, William? Me refiero. No, ninguna. Ni el comunismo, ni el socialismo. No, ninguno. Y es que no tuvieron tiempo de demostrar nada, ¿no? Bueno, o sea, demostraron lo que pudieron demostrar, pero después aparece el capitalismo y dice, tenemos que acabar con el comunismo y tenemos que acabar con el socialismo. Ahora todavía el socialismo y el comunismo andan por ahí, todavía levantan la cabeza. Y mucha gente se hace de la vista gorda cuando habla de China, por ejemplo. China es un país comunista. Y todo el mundo lo admira cuando dice, oye, pero es el líder, es el monstruo económico, es el único que le puede hacer le puede dar la batalla a Estados Unidos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y fíjate cómo nos hacemos los locos o cerramos un ojo cuando hablamos de eso. O sea, la apertura comercial de China, pero la cerrazón tanto política como social como intelectual del país. O sea, fíjate que el juego que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa en Rusia? En Rusia es algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo es el esquema de gobierno y cómo funciona la represión al interior? Y bueno, pues no hablemos de Cuba. Cuba es un caso excepcional en el mundo que ha sido víctima, por un lado,
de ciertas desviaciones de sus gobernantes, que ha tenido 3, ¿no? Fidel, Raúl y el presidente de ahora, que me da mucha pena no saberme su nombre, no lo recuerdo ahorita, pero bueno, esos 3 presidentes en la época actual, y mira cómo está Cuba. Pero Cuba es víctima de las circunstancias porque en este país, en este mundo, y nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, para que veas cómo somos de hipócritas, en este mundo, los países que son limitados para su crecimiento y para su desarrollo y que no se les permite manifestar una ideología contraria al capitalismo y al neoliberalismo, son castigados. ¿Con qué son castigados, mi querido Luis? Con las sanciones económicas. Correcto. Ese es el gran instrumento, esa es la gran arma que han encontrado las grandes potencias de Cuba, para controlar. El presidente actual. Miguel Díaz-Canel. Gracias, Miguel Díaz, sí. Es que bueno, pues es reciente y no tengo su nombre claro, pero bueno, nada más para recordarlo, ¿no? O sea, en la historia de Cuba, en la historia contemporánea, cualquier persona que tenga, bueno, Batista, claro, a ver, claro, hay que recordarlo, ¿no? O sea, de Batista a Díaz, pues 4 presidentes, ¿no? 4 presidentes. Sí. Fíjate, William, no sé si quieras comentar algo más del primer tema o pasamos. No, yo te voy siguiendo. ¿Hasta qué hora podemos estar aquí platicando? Hasta las 9 de la noche. Ah, bueno, pues ándale. Jesucito nos ayuda. Nos lo permite. Así es. Jesús, me refiero, Jesús Juárez. Sí, estaba pensando en ese. Yo sé que este es un programa laico. Oye, William, pues fíjate que hace unos momentos, antes de pasar al tema, se da la noticia que el Congreso de Tamaulipas declara improcedente el desafuero contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Esto digamos que los medios, las agencias lo están manejando como pues algo urgente, pero era algo lógico, ¿no? O sea, yo esperaba que el Estado pues le diera espalda a la decisión que el Congreso tuviera, ¿no? Que por la misma mayoría morena decían que era muy probable que se llevara este desafuero, ¿no? Antes de entrar al tema. Sí, me parece que pues las partes involucradas están haciendo su trabajo, ¿no? Eso es lo que me parece, y sí, era de esperarse. Ahora, ¿sabes cuál es el problema que tenemos, Luis? Y aquí voy a cambiar un poquito el ritmo o el tema. El problema es que nuestros referentes, o la mayor parte de los referentes en un sector de la población, son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, en su afán por tener más audiencias, en su afán por ganar más rating y por ganar más dinero y por vender más publicidad, publican lo que sea sin sensibilizar, sin ninguna sensibilización por parte de ellos, sin ninguna autocrítica. De verdad es terrible lo que ha estado pasando en los medios los últimos 50 años. Es terrible. Cómo han venido descomponiendo el espíritu de los medios de comunicación, cómo han venido descomponiendo, por eso es tan notable cuando un periodista hace un trabajo honorable, cómo han venido corrompiéndose a sí mismos en aras de jugar el juego del mercado, ¿me entiendes? Y no de la vocación periodística, y no del papel responsable que deben asumir los medios de comunicación de ser transformadores de la sociedad. No sé si me explico, Luis. Sí, o sea, sí. El gran problema que tenemos un sector de la población es que leemos demasiados periódicos. Entonces tomamos o se toman decisiones o se adoptan posturas y posiciones en función de eso. Entonces, fíjate nada más el tiempo que ha pasado y cuántas vueltas se le ha dado a la información de acuerdo con los intereses de cada medio. ¿Sí me explico? Y también con la falta de profesionalismo de los medios de comunicación. O sea, ve por favor el contenido, analiza el contenido general de los medios de comunicación. Y también por eso mucha gente no lee las noticias, por eso a la gente no le importa la política, Luis. Por eso, porque se han encargado de alejar a la gente. Yo te platicaba hace programas que tú me decías que no estabas de acuerdo en el sentido de que hay cierto, digamos, grupo que incluye medios, que incluye gobierno, líderes de opinión, empresarios, etcétera, etcétera, que son los que dirigen hacia dónde la sociedad tiene que tener la mirada. Tú me decías, recuerdo, que eso va en contra de la libertad, de la autonomía del ser humano, de poder decidir, pues, hacia dónde mirar. Pero ahorita que ya tocaste ese punto, y creo que va por ahí la idea que
que manejas, pues es esta parte, ¿no? O sea, vean hacia allá, precisamente hace 8 días, la cuestión esta del escándalo mediático de un diputado por supuesto abuso, que no vamos a entrar en el tema, pero es prácticamente teledirigir a las personas para que volteen a ver estos focos principales que quieren digamos, sector, esta elite, para que tú, audiencia, te fijes en eso y no te fijes en otros problemas tan importantes como lo del ministro Saldívar, y que incluso lo del ministro Saldívar pues, también puede ser otro distractor para que no te des cuenta como ciudadanía de cosas muy importantes. Lo estoy entendiendo bien, ahora sí como que a lo mejor en esta ocasión pues no logramos un entendimiento, te repito porque tú me decías, no, esto no puede ser, no existe ese grupo, pues yo dije, pues sí, no nada más son los líderes de opinión, sino es un sector empresarial, político, pues incluso ideológico, porque también la misma religión entra en esta parte y dice hacia dónde mirar. Simplemente un sacerdote en su misa, digamos, en el sermón, pues te dice qué es lo que tienes que mirar, de qué te tienes que preocupar, tantas cosas. ¿Estoy correcto o tienes un punto de vista diferente? No, por ahí vas, mi querido Luis. O sea, a mí me parece muy peligroso y me parece, por decirlo menos, riesgoso el hecho de que haya este tipo de figuras notables en diferentes ámbitos de la sociedad que le digan a la gente hacia dónde mirar, pero ese no es el problema, ¿eh? O sea, no es el problema que el cura te diga lo que te quiera decir, o que el diputado te diga lo que te quiera decir, o que el comunicador, entre comillas, les queda muy grande, sí, te diga qué es lo que tienes que pensar y hacia dónde tienes que mirar. A mí lo que me preocupa es que no hayamos desarrollado en la sociedad el suficiente pensamiento crítico para poder decir, a ver, esto es lo que me estás diciendo tú, pero ¿qué quiero pensar yo? Con las bases que yo tengo, con el bagaje que yo tengo, no importa de dónde vengan ni cuál es mi condición, pero que yo tenga cuando menos la capacidad, por eso lo que decíamos de la educación, programas pasados, no importa lo que sea, mientras yo tenga la capacidad de juzgar, de analizar, de dudar y de decir, a ver, pero ¿qué pienso yo? ¿Cuál es mi postura? ¿En qué lugar, en qué posición me voy a poner? ¿Sí me explico? O sea, ese es el gran peligro, ese es el gran problema que tiene una sociedad como la nuestra, que hay muchas como la nuestra, en donde hay voces, cantantes, que dirigen la forma de pensar de la gente. Eso no es opinión pública, que quede claro. La opinión pública es otra cosa. ¿Qué país seríamos si verdaderamente tuviésemos una conciencia de la importancia de la construcción de la opinión pública? La opinión pública es el resultado de un proceso de participación entre diferentes interesados en un problema que al final llegan a acuerdos, y esos acuerdos lo que generan son leyes y reglamentos que permiten que se alcancen objetivos comunes. O sea, estoy hablando de un bien mayor. Esa es la verdadera opinión pública. No lo inventé yo. Los grandes teóricos de la comunicación y los grandes pensadores, sociólogos, han definido claramente lo que es la opinión pública. ¿Qué tipo de país seríamos si estuviésemos discutiendo otras cosas? Si en lugar de estar en el chisme, ¿sí me explico? En el chisme de que si Salgado Macedonio es un violador y que si un diputado fulano es abusador de menores, eso déjenselo a la justicia. Sí hay que seguirlo, pero no puede ser el tema más importante, no puede ser la columna de 8 y no puede ser la notificación que te llega cada 5 minutos al móvil. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que ser una sociedad que discuta los problemas importantes. ¿Cuáles son los problemas importantes? El acceso a los servicios básicos, la satisfacción de nuestras necesidades primarias. ¿Sí me explico? Como lo dijo Roosevelt desde 1941 en un discurso que dio ante el Congreso, y creo que ya te lo platiqué aquí, y si no ahorita te lo digo textual como lo dijo, porque por ahí lo tengo guardado muy a la mano para leerlo siempre que se puede. Lo básico, los valores principales y los ingredientes primordiales de una democracia: trabajo para la gente que quiera trabajar, acceso a la salud, educación de calidad, la seguridad nacional, la seguridad de su país, o sea, estar seguro en su país, en su casa, en su lugar de origen, lo que en algún momento llamamos garantías individuales y que ahora conocemos como derechos humanos y todo ese tipo de cosas, la libertad de expresión, dedicarte a lo que tú quieres, la libertad de reunión, la libertad de desarrollarte de acuerdo con el ideal de tu país.
Ese es lo básico. Mira, Luis, hay que leer la Constitución y que sea nuestro manual de operaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explico? Pero eso es lo último. Tú también lo decías en programas pasados, ¿no? O sea, ¿cómo podemos formarnos un criterio si no leemos una Constitución, si no leemos el diario oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Oye, William, si Dime. me permites, Sí. pasamos al segundo tema, Sí. que viene un poquito con otra noticia que acaba de aparecer. A ver, cuéntame. Un personaje. Primero voy a pasar a dar, digamos, pie al segundo tema. Dice, Ajá. el protagonismo y las fuerzas políticas de la 4T. Y aquí sí quiero abordar porque estoy recibiendo ahorita digamos, una nota Sí. sobre Porfirio Muñoz Ledo. Y dice así, dice, Morena va en camino de ser el partido más corrupto de América Latina. Lo está diciendo Muñoz Ledo. Dice, el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que si Morena mantiene el rumbo, se convertirá en el partido más corrupto de América Latina. Puso como ejemplo la desaparición de los fideicomisos y las votaciones sin reflexiones o robotizadas. Bueno, William, aquí entra, digamos, tu propuesta en la Junta Editorial era no tocar el punto de alguien. Vamos a tratar de no hacerlo. Vamos a tratar de abordarlo como tú me lo pediste, que creo que es la manera más sensata de hacerlo. ¿Cómo entender este tema, William? Porque va a surgir polémica entre nosotros y quizá entre nuestros amigos que nos están viendo, en el sentido de, pues, todas estas voces que de repente cambian de bandera, de repente yo diría, pues ya comenté yo, ahora sí que abrí la llave de los nombres. En el caso de Muñoz Ledo, yo lo único que mencionaría, está bien la parte esta de que quiera defender la Constitución y de que quiera defender los órganos autónomos, pero aquí la cuestión es, y yo te lo planteo en la Junta Editorial, ¿qué ocurre? Porque, ¿qué ocurriría si Muñoz Ledo fuera el presidente del partido Morena? ¿Diría lo mismo? O sea, yo ahí pienso que habla en cierta manera con a lo mejor un cierto resentimiento a la posición ahorita que el partido le dio la espalda al darle la dirigencia a Mario Delgado. ¿Cuál es tu punto de vista, William? Primero pienso que si Porfirio Muñoz Ledo tiene razón en lo que dice, o sea, si llegara a ser cierto lo que está diciendo, pues entonces se va a comprobar lo que yo te dije hace un momento, que en realidad Morena, como movimiento, después hablamos de la 4T, porque creo que son cosas diferentes, pues Morena se va a convertir en un partido como cualquier otro, como tradicionalmente han venido siendo los partidos en México, ¿no? Un grupo de personas interesadas en el poder, ambiciosos, que lo único que quieren es enriquecerse con los bienes de este país, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, ¿quién es Porfirio Muñoz Ledo? Porfirio Muñoz Ledo es uno de estos políticos que tiene una trayectoria basada, es un viejo político, es un dinosaurio de la política, es una de esas piezas importantes que debes de tener cerca de ti para que te diga cuando te estás equivocando, ¿no? Que probablemente está haciendo algo en ese sentido, llamando a Morena, que no llamando al presidente. Fíjate, esto es muy importante. O sea, no le está diciendo al presidente, tú eres un corrupto. Cruza la línea. No, pues igual no, claro que no. Igual en su postura en el Congreso, igual no mencionó al presidente, habló hasta cierto límite, no cruzó la barrera, la muralla. Porque Porfirio Muñoz Ledo es un político de la vieja guardia, y Porfirio Muñoz Ledo entiende lo que significa la investidura presidencial, él sí sabe lo que significa, aunque no lo ha hecho, él sí sabe lo que significa estar sentado en esa silla y ser el único que se puede poner la banda presidencial, ¿sí me entiendes? Si alguien lo sabe es Porfirio, ¿no? O sea, a mí una de las cabezas que me gustaría ver toda la información que tiene adentro es la de Porfirio Muñoz Ledo. O sea, ¿sabes todas las cosas que sabe de este país? Todos los acuerdos, todos los secretos, todos los contubernios, todos los, no sé,
todas las cosas que han pasado en este país. Porfirio sabe todo lo bueno y todo lo malo, pero es magistral. No sé si estás de acuerdo conmigo, toda su ponencia en la Cámara respecto a de la ley Saldívar realmente está muy sustentada. Digo, quizá, como tú lo comentabas al principio del programa, está tendenciosa, o sea, sería como parte tendenciosa, o a lo mejor no quiere ver hacia, digamos, parte de la profundidad que quiera el presidente llevar la cuarta transformación. En este sentido, se escandaliza, se alarma de que haya una extensión de la administración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pero dentro de lo que él dice, dentro de lo que él comenta en esta hora y media que se escandalizó Noroña, varios elementos ahí se escandalizaron, principalmente de su equipo, de su partido, cómo era posible que estuviera pues metiéndoles un autor, ¿no? Incluso los dirigentes de la oposición estaban prácticamente maravillados, yo los veía conmocionados por la manera de cómo Muñoz Ledo, y en este sentido estoy de acuerdo contigo, es un viejo lobo de mar, diría yo, tú lo dices perfectamente, es un dinosaurio, o sea, es un dinosaurio que sabe perfectamente, uno conoce lo que es la Constitución, conoce lo que es la política, conoce lo que es parte de la historia, sabe cómo hablar, sabe cómo expresarse, y es grande el señor, pero tiene oficio, ¿no? No, y además de eso, mi querido Luis, a ver, que no se te olvide esto. La camiseta que él trae puesta es una camiseta bordada con diferentes partes de diferentes ideologías. A ver, para decirlo de otra manera. Sí, o sea, Porfirio Muñoz Ledo es vocero de diferentes ideologías políticas. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Porfirio Muñoz Ledo? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cuántas cosas? Sí. Y se funda en el PRD. ¿A quién representa? ¿A quién representa? ¿De quién es emisario? Acuérdate que ningún político funciona de manera independiente. No puede ser así. No puede ser así. La política no es así. Si hay un terreno donde no hay libertad de acción es la política. La política es hacer lo que te dicen que hagas, porque siempre tienes a alguien arriba de ti al que le debes un favor, el que te puso, el que te da instrucciones, el que te convierte en una pieza estratégica para su juego. Y Porfirio ha jugado en los dos lados, ¿me entiendes? Ha jugado fuera del tablero y ha jugado dentro del tablero, acomodando piezas y diseñando estrategias. ¿Sí me entiendes? Y también como pieza. Son políticos que están... Es que no es mejor postor, están comprometidos con la fuerza a la que pertenecen. ¿Sí me entiendes? O sea, al grupo al que pertenecen y obedecen a esos intereses. No en balde se han mantenido tanto tiempo ahí. O sea, no son, insisto, no son independientes, no son agentes libres como en el deporte. ¿Sí me explico? Todos tienen representantes y todos tienen compromisos y todos le rinden cuentas a alguien, para acabarla pronto, ¿no? A lo mejor Porfirio vas a decir, bueno, pero ¿a quién le puede rendir cuentas? Bueno, probablemente forme parte de un grupo en el que todos están sentados en el mismo nivel. Si hubiera un organigrama, o si fuera un organigrama, estarían todos en la misma línea, ¿no? Pero ahí están jugando. Acuérdate que hay acuerdos, o sea, la política no te dice, siéntate y haz lo que quieras. No, señor. Si en algún lugar hay control, es precisamente en el ámbito político por el poder y por el nivel de recursos y de dinero que hay. O sea, estás hablando de cuántos miles de millones o cuántos billones de pesos que se manejan en este país de presupuesto, ¿no? O sea, nada más ve el Producto Interno Bruto de este país y de ahí de cuánto puedes echar mano. Ve los presupuestos que se etiquetan todos los años. O sea, ¿sabes lo jugoso que representa para estos ambiciosos, abyectos, formar parte de los grupos políticos importantes? O sea, saber que puedes hacerte de todo ese dinero y después llenarte la boca diciendo que hiciste un programa social, que les diste a los pobres, que construiste no sé qué y que fuiste a inaugurar una obra. Luis, es la historia de toda la vida. O sea, lamentablemente es la historia de toda la vida. Es que yo creo, William, que al igual que como lo comentabas del INE, que estaba invadido la política, de los partidos políticos, desgraciadamente también los partidos políticos tienen una corrupción, tienen, digamos, demasiados intereses que ocuparse antes del bien de la nación.
Y Así es. aquí la pregunta es, o sea, y vuelta a lo mismo, o sea, coincido en varios puntos contigo respecto a tu postura con el presidente, con su propuesta de la Cuarta Transformación, pero ¿por qué cambiar a un poder judicial y por qué no cambiar a un poder legislativo que es corrupto hasta la pared de enfrente, William? Porque, y no por lo que, no por lo que estamos viendo ahorita en cuestión de espacios informativos, sino podemos mirar decenas atrás de años y vamos a encontrar, y si le rascamos, vamos a encontrar más y más. Desgraciadamente, William, y también el Poder Ejecutivo no está, pues digamos, limpio, ¿no? O sea, en los tres poderes, desgraciadamente, en este país hay corrupción, pero finalmente aquí al presidente López Obrador no le interesa ahorita el poder legislativo, le interesa ganárselo, le interesa ganar curules para dar facilidad a sus reformas, igual que lo mismo en el planteamiento de darle continuidad a Arturo Saldívar para que Arturo le apruebe las reformas. Platicábamos, recuerdas, hace programas que tú me decías, Luis, es que yo decía, oye, pues es que ya Arturo Saldívar con la reforma eléctrica le dijo que no al presidente, que tenía que ser todo vía constitucional, etcétera, etcétera. Y tú me dijiste, pues es que eso puede verse en los medios, puede creerse, y por debajo, digamos, de las negociaciones son otras cosas los acuerdos que hay, ¿no? Ya le llegará, como dice el dicho, a toda capillita le llega su fiestecita. Yo creo que ya le llegará su fiesta al legislativo cuando le tenga que llegar, de acuerdo con la estrategia y con el plan que traiga López Obrador y su grupo, porque no es López Obrador solo. López Obrador no puede manejar el país solo. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. ¿Qué pasa con, otra vez lo que te decía hace rato? Como no hay consenso, la estrategia del presidente o de cualquier político es tener la mayoría en el Congreso para que todo se vote con los ojos cerrados, ¿no? Para que todo el mundo le agache la cabeza y le diga sí, señor, a todo lo que diga, ¿no? En lugar de encontrar un diálogo y un proceso de consenso. Pero eso pareciera que es demasiado ingenuo. Cuando yo hablo de esto de diálogo y de consenso y de hablar y de trabajar todos en conjunto por el país, pues no, parece que no es el interés de nadie, parece que estoy hablando de niñerías, parece que estoy hablando de, pues mejor me voy a dar clases, ¿no? Y eso se los enseño a los alumnos para que luego salgan a la calle y se den cuenta que la realidad es otra, ¿no? Porque no he tenido yo, en todos mis años de maestro, no he tenido yo un año en donde un alumno no me pregunte, oiga, profe, ¿y por qué allá afuera no se obedece la ley? ¿Y por qué allá afuera las cosas no son como usted nos está diciendo? Cuando hablamos de cómo se otorga una concesión, cuando hablamos de los marcos legales de diferentes ámbitos económicos, políticos, mediáticos, etcétera, y entonces la gente, ¿qué le dices a la gente cuando dices, no, bueno, pues es que allá afuera la realidad es otra? O sea, como me dijo mi maestro de Derecho, o como decía nuestro maestro de Derecho en la universidad, una cosa es lo que se dice de derecho y otra cosa es lo que pasa de hecho, ¿no? O sea, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad que se vive en el país y en el mundo. Entonces, tratando de abonar a lo que tú estás diciendo aquí, pues hay que estar pendientes de la estrategia del presidente. ¿Cuándo le va a tocar al legislativo? Cuando no tenga la mayoría, cuando quiera que las cosas funcionen como él dice, ¿no? Mira, yo reclamo del poder legislativo en el sentido que platicábamos lo que hizo el Senado, ¿no? En el momento que le dan el madruguete de esta ley que se rasgan las vestiduras, ya lo decía la senadora morenista, se rasgan las vestiduras, o sea, no sean hipócritas, se lo dijo Monreal a todos, pues ¿dónde están trabajando? ¿Dónde está su atención? Está ahora sí que, pues el cerebro, ¿no? Realmente quieren ver la cara al pueblo. ¿Sabes qué pasa desde la idea de la teoría política, valga la expresión? Pues que no hay representación, Luis. O sea, no se asumen como representantes. Son personas que están ahí sentadas, como tú lo dijiste, son personas que están ahí sentadas tratando de atender y velar por sus propios intereses. Nada más. Está padre, ¿no? Como si fuera iniciativa privada. No, búscate tu chamba, gana bien y ya. Eso es muy cierto. También otra cosa que a mí me alarma, William, es que todo es fast track. Todo está haciendo fast track. Claro, o sea, claro. No hay, o sea, está bien que el presidente quiera su cuarta transformación, sus reformas, está bien, lo entiendo.
pero repito, hay que analizar, hay que discutir. Hay que hacer la finta, la faramaya, aunque sea. Lo menos, pero es que Hay que simular, aunque sea. lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Ahorita ya el desafuero se va a dar en el Congreso, ya el otro Congreso estatal ya dijo que no, entonces todo es de manera expresa, que ahí están las partes que dicen que está plagado de errores, de malas intenciones, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Lo que yo me refiero es, todo es fast track. En esta administración ahorita, al tercer año del presidente, todo es fast track. Y a mí sí me llama la atención, sí me alarma. Así como existe la web y así como existe ¿cómo se llama esta web 2.0? ¿Cómo se llama esta web que es así siniestra y que es así como el underground de la web? ¿Cómo se llama? La red alterna, ¿no? Sí. Ahorita nos vamos a acordar, ¿no? Es esa web en donde casi puedes conseguir una bomba atómica si quieres, ¿no? Un misil y casi puedes organizar, lo estoy diciendo un poco en broma, ¿no? Casi puedes organizar un grupo terrorista y te venden lo que quieras, ¿no? Y puedes cometer todos los delitos que quieras. ¿Cómo se llama esta? Es la Deep Web, ¿no? Correcto. ¿No se llama así? Que hasta tienes que crear un perfil especial y es una cosa ahí bastante macabra. Bueno, ahí es en donde están los acuerdos, Luis. Ahí es en donde sí se consensa. ¿Sí me entiendes? Ahí es en donde sí se dialoga y ahí es en donde sí se negocia. Son todos los acuerdos en lo oscurito. A ver, ¿tú crees que el fast track es así de llegamos en la mañana y nos dicen fast track hoy en la mañana? Pues no, el fast track se va negociando con las cabezas y las cabezas dan línea y las cabezas dicen esto va a ser así y todo el mundo obedece. ¿Para qué? Es un teatro, es una faramaya. Claro, es cumplir. Eso es cumplir con un trámite. Es cumplir con un trámite. Es darle al pueblo una fragancia ni eso, democracia. Ni eso. ¿Ni eso? ¿Por qué? No, ni eso, Luis, ni eso. Eso es cumplir con el protocolo y cumplir con la ley para que no digan que están fuera de la ley. ¿Sí me explico? Es cumplir la normatividad. Para que la gente diga, ay, estos diputados, estos senadores están haciendo su chamba, están desquitando su salario, están trabajando, analizando, discutiendo la reforma, las leyes, etcétera, etcétera. Pero la realidad, como tú lo dices, ya llega la línea de lo que se tiene que aprobar y cómo se tiene que aprobar. Oye, preséntame a alguien que diga que los diputados trabajan y que desquitan su salario. Por favor, preséntame a alguien. No he conocido a nadie. Fíjate que en imagen pública viene hilado la concepción de político a corrupción y principalmente los diputados y los diputados que los senadores tienen más amarrada esta concepción de burócratas, de corruptos, ¿no? Es lo que te digo. De tranzas, ¿no? Sí, es lo que te digo, porque no hay representación, porque lo que hemos visto a lo largo de la historia, los resultados que han dado, pues son estos los que estamos viendo hoy. El país en un día como hoy, ¿no? El día ¿qué día es hoy? 30 de abril de 2021, ¿no? Pues ahí están, sí, ahí están los resultados. O sea, ve cuál es el país que tenemos. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, que no se les olvide cuando toman posesión y hacen su juramento, que dicen que juran cumplir y hacer cumplir la ley y que si no lo hacen, que la nación se los demande, ¿no? O sea, que se les reconozca y si no, que se les demande. Y mira, no ha pasado nada y como la sociedad no tiene voluntad de esas cosas, ni tampoco tiene tiempo porque está preocupada en satisfacer otras necesidades y otros intereses, pues nadie les demanda nada, ¿no? Y por eso en este país sabemos que nunca van a meter a la cárcel a un expresidente, lamentablemente, y porque es el país de la impunidad, porque a todos los niveles, ¿no? Correcto. Entonces, esto que tú me estás diciendo, acuérdate que, fíjate, esto es muy importante, para no caer en el error, porque esto no tiene nada que ver con taparle el ojo al macho, simplemente cumple con la normatividad para que la autoridad no te reclame, para que el organismo responsable de supervisar y de vigilar no te reclame. Si necesitas 100 firmas y 250,000 hojas, una de cada color, preséntalas para que no te salgas de la normatividad. Esta palabra que es espantosa cuando quieres hacer algo con el gobierno, porque todo el mundo te dice, es que es la normatividad y tiene usted que presentar su constitución como empresa, tiene que presentar casi su confesión con el sacerdote, sin importar la religión que tenga. Oiga, pero ¿por qué tantas cosas? Es la normatividad. Y si yo no presento todo esto en un documento, lo dejo fuera del concurso o le cobro una multa.
¿no? No hay La forma. verdad, Luis, pues lo hacen por eso. O sea, eso de votar en fast track, eso no lo hacen para que la gente diga, ah, mira cómo trabajan. No, lo hacen porque ahí sí tienen que cumplir con la ley, porque si no, cualquiera que quiera hacerles ruido lo señala y entonces ya las cosas no proceden. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, claro que sí. eso es lo que yo veo, ¿eh? Eso es lo que yo veo. A lo mejor tú quieres seguir diciendo, a pesar de lo que yo estoy comentando, tú vas a seguir diciendo que los diputados, si se ganan su salario, no es que lo hayas dicho, pues, estoy bromeando, pero vas a seguir diciendo eso. Se ganan su salario y le tapan el ojo al macho, ¿no? Pues, Y platicamos también que no nada más lo lamentable es que no hagan su trabajo, sino simplemente quienes a veces forman parte de este Congreso de la Unión, ¿no? Hablemos de Sergio Mayer, esos son otros temas, ¿no? Salinas. Sí, es otro tema, pero esos son peones, Luis. Son peones, otra vez. Para arrastrar los ponen para hacer lo que las, como decía un diputado, lo que las fuerzas oscuras quieren que hagan. ¿Sí me entiendes? O sea, los ponen para eso. Ojalá y fuera al revés. Ojalá y verdaderamente fueran representantes de los sectores que dicen representar. Lo que tú decías hace unos programas, o sea, que representan incluso a las etnias que casi nadie ¿Dónde se preocupa están? por ellas. ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde están esas voces? ¿Dónde están las voces que representan a los niños? ¿Dónde están las voces que representan a las mamás solteras? ¿Dónde están las voces que representan a los pueblos originarios? ¿Dónde están las voces que representan a los migrantes? ¿No? Porque los migrantes, aunque vivan en otro país, siguen siendo mexicanos. ¿Quién los representa? ¿Quién los cuida? ¿Quién ve por ellos? Y como eso, ¿dónde están las voces que representan a los adultos mayores, que hoy son violentados, agredidos, despreciados, abandonados? Pero eso sí, hay una ley que dice, si tú no cuidas a tus papás, te pueden demandar y te meten a la cárcel. Sí, claro. Quiero ver un señor de 85 años que tenga tiempo o que tenga la capacidad y la energía de ir a un juzgado o levantar el teléfono para decir, busquen a mi hijo para meterlo a la cárcel porque no me da lo que me tiene que dar. O sea, Pues sí. Es pura forma, mi querido Luis, es pura forma. Te veo preocupado porque estás viendo el reloj, dime. No, me preocupa porque todavía nos queda el tercer tema y eso te quería preguntar si lo llevamos ahorita o lo dejamos para la próxima emisión. Pues como tú quieras, yo creo que lo podemos dejar para la próxima emisión si quieres y hoy cerramos con alguna reflexión, ¿no? Me parece bien, pues adelante, William. ¿Por qué no? ¿Por qué no calentamos un poquito? ¿Por qué no calentamos un poquito el tema? Les decimos a nuestros amigos de qué queremos hablar la próxima semana, lo dejamos como tarea y abrimos un espacio para conversar con ellos, ¿no? Y que la gente nos diga qué piensa. A ver, órale, échalo. El tema que proponía hoy en la Junta Editorial, William, es básicamente, pues ahí le fuimos armando los dos, quedó en los intelectuales de moda en Palacio Nacional. Que bueno, debido a... Ahí está el tema. Ahí está el tema, ¿no? O sea, toda la visión ahorita que tiene el presidente sobre qué es lo intelectual y quiénes son los intelectuales, ¿no? A mí me dio mucha risa, la verdad. Me dio risa, pero de estas risas nerviosas de preocupación, porque lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, si mal no recuerdo, el lunes. A propósito de que solamente había 10 intelectuales, ¿cómo dijo la palabra? Complacientes, no, ¿cuál fue la palabra? No exactamente la palabra, pero como digamos a favor de la cuarta. A favor de la 4T. ¿Por qué me causó una risa nerviosa? Dijo consecuentes, ¿no? Consecuentes con la 4T. Dijo, hay 10 intelectuales consecuentes con la 4T y mencionó a 9 personas, 3 periodistas académicos, no todos, pero entre periodistas y académicos mencionó a 3, luego mencionó 3 actores, luego mencionó 3 moneros. Y una escritora, ya me acordé. Entonces sí mencionó 10, ¿no? Sí mencionó 10. La palabra sí es consecuente, dice, nombra a Andrés Manuel a los intelectuales que dice han asumido postura consecuente a favor de la 4T. ¿Por qué digo que me causa una risa nerviosa y de preocupación? Porque yo no sé si el presidente nos quiere ver la cara de
tontos, o yo no sé si verdaderamente el presidente cree en lo que dijo en ese momento, en este tema. Solamente lo quiero dejar aquí a consideración de nuestros amigos que nos hacen favor de vernos para que reflexionemos. ¿A quién se refiere el presidente cuando habla de intelectuales? Yo preguntaría, ¿qué entendemos nosotros como sociedad de lo que es un intelectual? ¿Por qué no causó revuelo esta declaración? Porque a la gente le importan poco los intelectuales. Porque cuando tú hablas de intelectual, automáticamente pones una barrera en donde dices, yo sé más que tú, yo soy más inteligente que tú, yo te miro desde arriba porque tú no eres de la altura de mi vida, no tienes mis conocimientos, no sabes lo que yo sé. Es una actitud soberbia pretender instaurarse como intelectual o poner a alguien en la posición de intelectual. Me parece muy delicado porque se ha venido distorsionando el concepto. ¿Quién es el intelectual? ¿No? Se ha venido distorsionando, deteriorando, erosionando, vulgarizando. Sí, ha venido perdiendo valor como muchas cosas en México y en el mundo, y para mí tristemente que ese tipo de conceptos pierdan valor hace que el idioma pierda valor y entonces ya las palabras no tienen el peso y el significado que debieran tener. Pero hoy en México tú sigues diciendo intelectual y ya te lo dije, pones una barrera. Pero aún así, los intelectuales, los verdaderos intelectuales, no son un grupo especial de personas, son un conjunto de la sociedad que se supone que tiene muchas herramientas para poder hacer un análisis de la realidad y presentarla a la gente de tal manera que fluyan las ideas, que fluya la creatividad, que fluyan los proyectos para mejorar el país. Esa es la labor del intelectual. Entre otras, es el divulgador del conocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el presidente dice que hay 10 intelectuales consecuentes con la 4T, me parece que el presidente ocupó un tiempo valioso. Es más, el presidente perdió una gran oportunidad de quedarse callado. No debió de haber dicho eso si lo que quería, porque le salió más caro, si lo que quería era debilitar o atacar o fracturar a los intelectuales, más bien a las caras visibles, porque no son intelectuales, a las caras visibles de estos representantes o voceros de otro tipo de ideologías políticas, a los que él llama conservadores. Si él quería volver a darle una patada en la espinilla o debilitar a la cabeza pegándole al cuerpo, como le hacen en el box, como parte de una de tantas estrategias, hablando así de los intelectuales que no son consecuentes, yo creo que el presidente cometió un error terrible de omisión y de desconocimiento. El presidente muestra el nivel de superficialidad con el que quiere comunicarse con los mexicanos todos los días en su conferencia matutina. No quiero profundizar más porque no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces solamente quiero dejar la idea. Ajá, es muy, digamos, amplio, muy amplio el análisis, muy amplio, porque abarca muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el presidente está equivocado, lo platicamos dentro de 8 días, si nos lo permiten ustedes, amigos de la audiencia. Sí. Pues ahora sí, William, fue un placer a distancia el poder platicar, debatir igualmente, en la zona cero de la tendencia informativa. Igualmente. A nombre de Jesús Juárez, que está en los controles de este programa de ADR, a nombre de mi amigo William Yarmes. Con mucho gusto. Nos vemos dentro de 8 días en el horario habitual a las 6:30 de la tarde, aquí en la mesa de debate y controversia. Hasta luego. Hasta luego. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?